Hemos hablado de este modelo de tren tantas veces que ya resulta hasta cansino, pero por fin parece que lo podemos hacer con buenas noticias, pues tras varios meses de disgustos por sus problemas o retrasos, parece que ya llueve menos y el abril comienza a dejar atrás una etapa tan negra. Para empezar, Renfe vuelve a operar con los 22 trenes del modelo Estrella de Talgo tras muchos incidentes que les obligaron a pasar por el taller en varios casos, donde además ha ido logrando reducir los retrasos diarios y número de incidencias progresivamente, situándose ahora en un 62%. Mucho aún, pero parece que suficiente para pensar que se va dejando atrás uno de los capítulos más negativos vistos en esto del ferrocarril en España. Recordemos que esos 22 convoyes actuales con los que cuenta Renfe son solo parte de los 30 que deberá tener en pocos meses, algunos destinados a los futuros servicios hasta París, trenes que se habían vendido como la solución a varios problemas de la operadora pública, desde el número de unidades disponibles, plazas o la mejora de los servicios con lugares como Asturias o Galicia, y que nos han dejado varios meses, desde su puesta en funcionamiento en mayo, llenos de incidencias, retrasos y problemas de todo tipo, incluso desde el primero de ellos, dejando imágenes muy llamativas y preocupantes y que los han puesto en el centro de la diana de críticas de todo tipo y de un conflicto que ha ido subiendo enteros entre la fabricante, Renfe y el Ministerio de Transportes. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. ¿Pero qué ha cambiado? Según algunas fuentes y entendidos en la materia, la inmensa mayoría de los problemas acaecidos con este modelo de tren se debieron a lo complejo de sus sistemas de seguridad, que en muchos casos tenían que convivir con diferentes sistemas en la vía o de infraestructura, lo cual llevaba a que cualquier detalle fuera de lo común obligara a estos trenes a dar error e incluso detenerse. Fallos del software o en la configuración del mismo, que eso sí ha venido acompañado de un secretismo asombroso tanto por parte de Renfe como de Talgo, como incluso del propio ministerio, que parecía más interesado en lanzar balones fuera que en explicar los motivos de estos problemas. Una serie de inconvenientes que han denotado que una de las claves ha sido el adelanto del servicio de este modelo, que a pesar de haber tenido muchos meses de retraso en su entrega, parece que se hizo de forma precipitada y por presiones, lo cual llevó a que muchos de esos fallos, digamos corregibles, se produjeran con pasajeros y no en el periodo sin ellos. Una serie de fallos que se ha comprobado fueron mucho más notables en las líneas asturiana y sobre todo gallegas, de ahí la idea, no confirmada eso sí, de que los diferentes sistemas y tramos en esas redes fueron parte del problema. El dato para la esperanza es que desde su puesta en servicio el pasado 21 de mayo y hasta el 10 de septiembre, los tiempos totales de retrasos diarios en la circulación de estos trenes se han reducido en un 62%. Descensos, eso sí, que vienen de muy alto. Por ejemplo, en mayo los retrasos diarios alcanzaron los 133 minutos para reducirse en junio hasta los 54, volver a aumentar hasta los 83 en julio y bajar de nuevo hasta los 76 minutos en agosto y hasta 50 en los últimos 31 días. Una bajada, por tanto, que todavía hay que coger con pinzas y mucha prudencia, pero que da a entender que los problemas se van solucionando. De esta forma, el porcentaje de puntualidad de los S106 fue del 58% entre el pasado 27 de agosto y el 2 de septiembre, frente a una puntualidad del 46% en la semana del arranque del servicio. Una reducción que también se explica por el refuerzo en la empresa encargada del mantenimiento de estos nuevos trenes. Una medida que, junto con la puesta en marcha de un turno de trabajo extra, el nocturno, permitió reparar 7 unidades que a principios del mes habían estado parados por diversos fallos y otras circunstancias. La tormenta perfecta llevó a que en el peor momento de la crisis, la mitad de esos trenes llegaran a estar en talleres, y que en aquel momento aún 4 estaban sujetos a revisión, capítulo que parece haber quedado atrás y que debería ir a mejor en los próximos meses.
Fechas importantes, ya que uno de los objetivos de Renfe es que este modelo de tren sea el encargado de llevar sus servicios hasta París, detalle que parece también está teniendo más problemas de los esperados para su homologación en suelo francés, y que ya ha retrasado los planes de iniciar estos servicios desde el pasado verano a Navidad de este año y después retrasarlo hasta, con suerte, la próxima primavera. Cosa que está por ver, sabiendo lo complejo de esas pruebas en el país vecino y más aún con un modelo de tren cuyo historial es el que es. Lo que no se ha corregido ni se corregirá son los detalles negativos que muchos viajeros, no todos, señalan de este tren, como la comodidad de los asientos, la propia distribución de los mismos, con el polémico 3+2 en la clase turista, o el ya famoso problema de ruidos o vibraciones, que apuntan es mayor que en el resto de la flota de alta velocidad que transita por las vías españolas y que ha puesto en entredicho no solo al modelo de tren, sino al encargo que se hizo en su día y que todo apunta, desde la propia Talgo, ya se trabaja en un nuevo modelo que pula y corrija los detalles mejorables de este tren que estaba llamado a ser su punta de lanza y que ha protagonizado uno de los capítulos más negros de la historia ferroviaria reciente. Ojalá que estos números y datos mejorados sean el comienzo de la llegada de la normalidad y que más pronto que tarde el capítulo de incidencias continuas queden atrás. Seguiremos pendientes y por si acaso no dejaremos de cruzar los dedos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.